Afirmó ni desmintió nada. Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París en los próximos días. Ante la insistencia de los periodistas durante la visita del primer ministro de Vietnam, Trump respondió que averiguarán muy pronto cuáles son sus planes y puntualizó que está escuchando a muchas personas que opinan en ambos sentidos. Pese a la ausencia de certezas sobre qué hará finalmente el magnate, ecologistas y líderes demócratas se apresuraron hoy a denunciar las graves consecuencias de una salida de Estados Unidos del acuerdo sobre el clima. 7 de la mañana con 7 minutos, y lo habíamos comentado al comienzo del programa, lo destacamos a través de estas noticias internacionales. Y a propósito de este tema, estoy con un invitado especial. Estoy junto a Enrique Richard, él es biólogo, ecólogo e investigador, que está de visita junto a nosotros en RTP Informa. Esta preocupación a nivel mundial, profe querido, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros, Valeria, que sin duda va a tener repercusiones y va a tener una sanción dura también para nuestro país. Así es. Bueno, realmente era algo esperable, ¿no es cierto? No te olvides, Valeria, que cuando asume Donald Trump en el gobierno, pone a cargo de la institución más importante de medio ambiente de Estados Unidos, la EPA, lo pone a Scott Pruitt, que es un abogado que le hizo la vida cuadrito a Barack Obama, haciéndole todo tipo de planteos judiciales por los tratados que hacía Barack Obama respecto a medio ambiente. Entonces es paradójico que alguien tan enemigo del medio ambiente haya sido puesto a cargo ni más ni menos que de la EPA. Y bueno, él fue el primero que hizo una declaración contundente el año pasado precisamente, diciendo que el tema del cambio climático era cuento chino. Frase que justamente el propio Donald Trump ha repetido en varias oportunidades, es decir, dijo que era un invento de los chinos. Curiosamente, bueno, si bien China es el primer país emisor de dióxido de carbono, Estados Unidos es el segundo, el que ocupa el segundo lugar. Y en ese sentido también, bueno, hay que entender un poco la psicología de Donald Trump, porque para él, como él mismo lo ha afirmado, es un mal negocio seguir apoyando la cumbre de París. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que Donald Trump es un empresario millonario. Entonces, efectivamente, para él es un mal negocio, y para los empresarios que han apoyado su campaña electoral, obviamente que también es un mal negocio. Es un mal negocio porque es mucho más barato seguir contaminando que evitar la polución de dióxido de carbono. Entonces, si mal no recuerdo, hoy tenía que confirmar si seguían o no. Bien. Se tenían políticas desde el gobierno de Barack Obama en esta reducción entre un 26 y un 27%, el tema de uno de los países más contaminadores hacia el mundo, políticas que se han ido trabajando ya desde gobiernos anteriores, que ahora quedan truncas con esto. ¿De qué manera nos afectaría a nosotros como país en cuanto a la contaminación que tenemos del medio ambiente, en cuanto a las actividades económicas, económicamente también a nuestro país? Correcto, no solo a nuestro país, lamentablemente, al ser el segundo país con mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, si ellos se retiran, pueden pasar dos cosas graves. Una, que existe un efecto dominó, es decir, que otros países digan, ah, bueno, si Estados Unidos se retira, yo también. ¿Me comprendes? Y eso sería gravísimo. ¿Cuántos países conforman este Pacto de París? Como 187, si mal no recuerdo, de 194. O sea, casi todos. De hecho, son dos países nada más que no han sido parte. Uno es Siria y el otro es Nicaragua. Son los únicos dos países que no han firmado el acuerdo de París, pero que tampoco son importantes desde el punto de vista del aporte de dióxido de carbono. Ahora, la segunda consecuencia que tiene esto, ahí sí Bolivia tiene su rol, igual que el resto de los
países que no tienen la riqueza ni la producción de Estados Unidos, el problema ¿cuál es? Que ese 27-28% de emisiones de dióxido de carbono van a tener que ser compensadas por países como nosotros. Y entonces es una responsabilidad muy grande, o sea, es... ¿Compensados de qué manera? Compensadas por el tema de que de alguna manera hay que evitar los 2 grados centígrados a escala global. Entonces, si Estados Unidos va a seguir con la emisión de dióxido de carbono, el resto de los países tiene que compensar esa emisión de dióxido de carbono, reduciendo aún más lo poco que contribuyen. Entonces, si Bolivia aporta poco dióxido de carbono, ahora va a tener que aportar muchísimo menos. Y eso es un esfuerzo muy grande para nuestro país, igual que para otros países del Cono Sur, de África, por ejemplo, de Australia. Entonces, es bastante fregado, ¿no? Porque es como decirle al resto de los países, ocúpense ustedes del cambio climático, porque yo no creo. Y la verdad es que es terrible que Donald Trump haya hecho declaraciones como que él no cree en el cambio climático, cuando son el 97% de los científicos a nivel mundial ya lo han demostrado, cuando él mismo está contradiciendo ni más ni menos que a la NASA y a la administración también de la atmósfera y los océanos, el NOAA. Entonces es terrible. Inclusive, fíjate vos, Valeria, uno de sus principales asesores es ni más ni menos que Elon Musk, el dueño de la empresa Tesla, que hace estos autos fantásticos, eléctricos, ¿no es cierto? Y Elon Musk, bueno, que también contribuye con la NASA, con varios proyectos aeroespaciales, ha amenazado también con retirarse y decir, ¿para qué voy a seguir asesorando a este señor si no sirve de nada? Claro, si no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Que en realidad no es que no tenga idea, ¿no? Tiene mucha idea de lo que está haciendo, pero él cuida sus intereses, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras autoridades de gobierno, más que preocuparnos, deberíamos hacerlo, tener tareas ya desde este momento planificadas desde instituciones de gobierno, nosotros como medios de comunicación, instituciones de educación. Correcto. ¿Qué es lo que deberíamos plantearnos ahora como primer objetivo para quizás acercarnos a la menos contaminación posible en nuestro país? Bueno, mira, primero que nada, la principal herramienta que tenemos que utilizar es la educación ambiental. Segundo, también la alcaldía tiene que hacer los controles, porque si tú te fijas en el Prado, los vehículos de pasajeros sobre todo no tienen una buena combustión de sus motores de 4 tiempos, y realmente el Prado hay momentos que el aire es irrespirable por la contaminación no solo de dióxido de carbono, sino de monóxido de carbono, que es peor todavía para la salud humana, no tanto para la atmósfera, pero para la salud humana también. Y obviamente, como hemos dicho en otros programas, tratar de reducir también el efecto invernadero con una dieta más saludable, más vegetales, menos carne de vaca. No nos olvidemos que las vacas, después del parque automotor, son los segundos contaminantes y responsables del cambio climático. Son grandes productoras de gas metano, y el gas metano es hasta 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, hasta un cambio de dieta contribuiría con esto. Y además nos favorecería nuestra salud también, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna recomendación que hacemos aparte de estas? Si podríamos establecer mesas de diálogo a través de nuestras autoridades para ponernos manos a las obras. Sí, bueno, como te digo, o sea, las autoridades tienen que tener políticas más firmes con respecto al control de las emisiones de nuestros vehículos. Deberíamos también utilizar catalizadores, porque uno de los problemas más grandes que tiene el parque automotor, sobre todo con los vehículos importados, es que la mayoría de los dueños lo primero que hacen es quitarles el catalizador al vehículo para que funcione mejor.
y en realidad hay que calibrar al vehículo de otra manera, pero no quitar el catalizador. El catalizador realmente cumple una función muy importante para disminuir la emisión de estos gases, y obviamente tenemos vehículos diésel, grandes buses, no minibuses, que bueno, tiran una cantidad de contaminantes a la atmósfera que respiramos todos los días enorme. Entonces ahí también hay que hacer una regulación importante, y sobre todo cumplir con los controles, ¿no es cierto? Depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, y también depende de nosotros y de los latinos que viven en Estados Unidos, saber votar. Bien, muchísimas gracias le decimos a nuestro querido profe Enrique Richard, biólogo, ecólogo e investigador que ha estado junto a nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Continuamos Valeria. con más información. Ire.